la sequía de la laguna de Aculeo, don Pedro, se debe a una mala gestión del consumo de las aguas o se habría secado debido al consumo humano? Ese es el gran tema, pero para comenzar, tenemos aquí un vaso de agua y hacemos un saludo con el agua. Afortunadamente todavía. Todavía tenemos vital elemento, ¿ya? Vital elemento, porque sin el agua no podemos existir. Y es justamente un tema muy crucial para la existencia humana y es un tema para otra ocasión, pero las reservas de agua son escasas y mucha gente, muchos países están justamente teniendo presente el campo de hielo sur en Chile, la Antártida. Ojo, ahí también hay que preocuparse y bueno, y para eso también están las Fuerzas Armadas y también la diplomacia, como muy bien decía Jorge. Pero sin entrar en esos temas más amplios y abocándonos a lo que plantea Jaime, ¿no es cierto?, de la laguna de Aculeo. ¿Qué pasó en la laguna de Aculeo? Ha habido muchas versiones, ¿ya? Muchas de ellas condicionadas por posturas político-partidistas. Unos dicen, la culpa es de esto, no, lo otro es la culpa de eso, ¿ya? Para simplificar, hay gente de izquierda que le echan la culpa, no, son solamente los productores de cereza los culpables. O gente de derecha que dice, no, solamente es porque falta la lluvia. Me llegué a atorar. Falta el agua, salud. Un sorbo. Debe haber un estudio académico, objetivo. Exacto. Eso es lo que falta. Y falta porque no hay la suficiente investigación científica, que le hinque el diente a estos temas. Y hay una universidad, perdón, a la opinión pasajera de la gente o a la crítica malintencionada. Hay una universidad en Estados Unidos que hizo un estudio por ahí, según escuché. Bueno, Arizona. Estudios han hecho varios, ¿no? Hay un estudio de hace un tiempo atrás de gente de la Universidad de Chile que investigó y dio algunas conclusiones que apuntan a la importancia del factor climático. Ahora, recientemente, muy hace poco, salió un estudio realizado por dos hidrólogos chilenos que estudiaron en Estados Unidos, hicieron un estudio de un señor Valdés y un señor García, ¿ya? Que plantea lo siguiente. Ellos hacen una reconstitución de los antecedentes que se tiene de la laguna de Aculeo en un periodo muy amplio de 12.500 años, ¿verdad? En donde revisan los antecedentes de la hidrología, de cómo se evolucionó la masa de agua en la laguna de Aculeo, ¿ya? Hasta tiempos históricos, o sea, más recientes. En términos generales, ellos encontraron antecedentes que indican que durante este periodo estudiado, porque más allá de 12.500 años no encontraron antecedentes, que durante los varios miles de años primeros de este periodo de 12.500, la laguna de Aculeo tenía una profundidad de solamente 1 metro. En tiempos históricos, los registros que se fueron haciendo, sobre todo el siglo XIX y XX, indicaban que la profundidad de la agua variaba entre 5 y 6 metros de existencia. Ahora, el estudio es largo,
tiene muchos aspectos técnicos, pero detectan un año crucial, que es el 2010, ¿ya? Ahí en el 2010 ellos encuentran de que hay un quiebre en lo que había sido la evolución de la laguna Culeo y lo que hubo después. Ellos concluyen de que en todo el periodo anterior, de 12.500 años, nunca se había secado completamente la laguna, de acuerdo a los antecedentes disponibles, porque imagínense ustedes, en ese lapso de tiempo tan gigantesco, claro, mucha de la información que se perdió, que no se cuenta. Ahora, ellos hicieron en las décadas anteriores al 2010 una correlación positiva entre las precipitaciones y el caudal de la laguna. O sea, precipitación, ¿no es cierto?, la lluvia, para decirlo en términos simples, y el caudal, o sea, la cantidad de agua, ¿ya? ¿Qué pasa en el 2010? Que se rompe esa correlación positiva, puesto que aun cuando hubiese más precipitación, empezó a disminuir el caudal de agua. Ellos hacen notar de que la parte poniente de la laguna Culeo, lo que se llama Rangue, tiene un microclima y que aun cuando en la parte oriente y el resto de la región empezó una mega sequía que dura hasta hoy día, en ese sector, en la mitad poniente, eso no es así, porque hay un nivel de lluvia mucho mayor que en el resto, ¿ya? Pero a pesar de eso, va disminuyendo la cantidad de agua. Don Pedro, ahora, ¿sí? Le hago una consulta, porque usted nos está poniendo, pero a mí me nace la inquietud. La cantidad de gente también ahora es mucho mayor que la de antes, y ¿a qué voy? Que este acuífero influyó la gente en el consumo de aguas que hay en la laguna para que se secara. Déjame pegar una pregunta a la tuya, Jaime. Explíqueme, porque yo soy absolutamente ignorante en el tema, don Pedro, respecto a que esta laguna no es que hayan afluentes de ríos ni de canales, es solo por las precipitaciones que se mantiene, hay napa interna. ¿De dónde viene esa agua que está ahí cuando había agua? Sí, y está muy bien lo que plantean. Incluso, diría más, para responder así con certeza a esas preguntas, se necesitarían estudios científicos, sistemáticos, de las distintas disciplinas, no solo de hidrología, ¿ya? La más importante que la hidrología sería un estudio geográfico físico, y bueno, y otro. Pero esos elementos, el aumento de la población, por supuesto, es un punto a considerar, porque la gente va a consumir agua, ¿no es cierto? También el aumento de la producción frutícola y hortícola, también, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que estudian estos investigadores a los que hacía alusión Jaime? Ellos quieren determinar fundamentalmente la causa explorando qué pasó con afluentes superficiales. Y ahí apunto a lo que planteaba Jorge. La laguna no solamente se abastece, captura agua a través de las lluvias, sino que también a través de afluentes superficiales
y afluentes subterráneos, ¿ya? Y este es un punto que después vamos a ver por qué es importante en la observación, en la mirada que yo tengo de este estudio. Ellos dicen, ha habido muchas sequías antes y nunca se ha secado la laguna. Parten de eso. Pero eso es una mera constatación porque puede haber muchas causas de esto. Entonces, ellos hacen un sistema, un método algo experimental, viendo de qué manera los afluentes superficiales que han sido alterados o desviados, ¿ya?, influyen o no en el caudal de agua que tiene la laguna. Ellos llegan a la conclusión, resumiendo mucho, de que el factor principal es el desvío de aguas, ¿ya? Pero resulta que ellos hacen un estudio específico de las alteraciones de esos afluentes. Y en base a ese estudio específico, hacen conclusiones generales como diciendo, este es el factor determinante. Y resulta que no hay ninguna valoración de los afluentes subterráneos. ¿Y por qué es importante ese punto? Porque si bien los afluentes superficiales traen agua de los cordones de cerro más vecinos, más cercanos, ¿ya?, los cursos de agua subterránea no vienen de ahí, sino que vienen de la zona cordillerana andina y van bajando, por decir así, serpenteando subterráneamente su curso de agua, algunos de ellos hasta desembocar en la laguna y otros siguen de largo hacia el mar, ¿ya? ¿Y qué pasa con los ríos subterráneos? ¿De dónde se abastecen? ¿De dónde sacan el agua? Sacan el agua de la cordillera, o sea, de las precipitaciones que hay en la cordillera. Y aquí nos encontramos de frentón y abruptamente, de sopetón, con el gran fenómeno de la mega sequía que tenemos en curso, ¿ya? Estamos en el 2022, la sequía parte 2010, 2011, ¿ya? Entonces, la mega sequía hace que haya menos precipitaciones, no solo lluvia, sino que fundamentalmente nieve en la cordillera. Esa agua escurre, alguna por la superficie, como río, estero, pero mucha de ella, gran parte de ella, posiblemente la mayor parte, escurre subterráneamente. Y eso desemboca en la laguna. Si corre poca agua subterráneamente desde la cordillera, bueno, es suponible, se puede suponer que la captura de agua de la laguna por esa vía también va a disminuir, ¿ya? Entonces, y eso no lo estudia estos dos investigadores, Valdés y García, ¿ya? Esa es una crítica importante porque es el factor mega sequía que incide en el ecosistema de la laguna de Culeo, aun cuando no esté relacionado directamente con las precipitaciones específicas que están en la laguna. Pedro, si fuera así, que con las aguas que vienen subterráneas al afluente de la laguna, o sea, que llegan a la laguna, desembocan a la laguna, bastaría con que en la cordillera hubieran nevazones, hubieran lluvias, cosa que fluyera el agua y volviera a tomar su cauce a la laguna de Culeo, volveríamos a tener la laguna de Culeo de antes. Pero se dice que el daño es irreversible, que la laguna de Culeo ya nunca más se recupera.
según lo Sí. que he escuchado. ¿Y la laguna de Peñuelas, por qué no le ha ocurrido lo mismo, por ejemplo? Bueno, esa es una posibilidad. Ellos no son categóricos en el sentido de que no se vaya a recuperar. Eso no lo dicen, por lo menos en la presentación que yo le escuché de ellos. ¿Ya? Correcto, sí, pero Pero es es una lo que he posibilidad. escuchado. Es una Pero posibilidad. cuando usted dice muy elegantemente que hay desvío de los afluentes superficiales, estamos hablando que alguien se lleva el agua para su beneficio. Y cuando hablamos de los afluentes subterráneos, estamos hablando de que si la zona se sobrepuebla, hay tal cantidad de pozos, no hablo de norias, hablo de pozos profundos que pueden llegar a los, no sé, a 30 metros, algo así, y es tanto el agua que se está sacando que le están de alguna manera quitando el abastecimiento a la laguna. Pienso yo así con una lógica de sentido común, ¿no? Perdona, y te complemento eso con respecto a quién fiscaliza el consumo de estas aguas. Bueno, la entidad fiscalizadora estatal es la Dirección General de Agua y no tiene todos los instrumentos para fiscalizar. Y además no están los estudios científicos que cuantifiquen cuánta es el agua que consumen la producción de hortalizas, de fruta y de seres humanos. ¿Ya? Ahora, el riego tendido, el que se tira a la superficie, estos mismos investigadores expresan que el 90% de esa agua que se usa para los riegos vuelve a la napa subterránea, ¿ya? Solamente un 10% es el que se gasta en la producción de lechuga, sandía, cereza y otro, ¿ya? Entonces ese factor hay que tomarlo con cautela, ¿ya? Ahora, es como el 12,5% de las boletas. Lo piden prestado y después se devuelve. Bueno, habría que estudiar la analogía para ver si se da. Bueno, hay otro factor que olímpicamente este estudio omite y que es el factor sísmico, ¿ya? Y este es un punto muy importante en esta zona, ¿ya? Y con factor sísmico nos referimos al terremoto del 27F, o sea, el terremoto del 2010, ¿ya? Terremoto que en esta zona afectó especialmente a una franja que va este-oeste. Al norte de cuya franja los efectos fueron muchísimo menores y al sur también. Es una franja que, no sé, de Cordillera a Mar. Podrán ubicar que va desde la parte oriente de la comuna de Paine, sector de Huelquén, Colonia Kennedy, Champa, Hospital, Pintué, Rangue, Naculeo, y que atraviesa, ¿no es cierto? Y que entiendo toma una parte de Isla de Maipo y va hacia Alhué. O sea, faltan estudios de geología sobre esta franja, no se han hecho, pero a la luz de las observaciones que uno ha podido hacer en sus andanzas por la zona, yo la definiría como una franja. ¿Es una fisura? Que tiene muchas fisuras transversales. No es una falla que vaya así a lo largo. Es una franja que está como partidita. Y fue en los días siguientes al terremoto, la podíamos ver, cómo atravesaban y partían calles, cómo partían casas, cómo partían iglesias y escuelas, como por ejemplo la de Champa, ¿ya?
Eso no se ha estudiado. Yo no sé si se ha estudiado, pero yo hablo de lo que yo he podido observar como andante de la zona, ¿ya? Se me fue un poco el hilo, pero bueno. La fisura, esta fisura podría tener que ver con... Claro, porque en esta franja, este-oeste, en esas áreas que les he dicho, incluye la laguna de Aculeo. O sea, esa franja sí resquebrajada atraviesa la laguna de Aculeo. Claro. Desde el lado sur, desde el extremo sur-oriente al extremo norponiente de la laguna Culeo, que por la laguna Culeo va como una diagonal así. Entonces, obviamente, repito, con Jorge, faltan estudios científicos que yo sepa no se han hecho, ¿ya? ¿Qué puede haber pasado? Quizás una ruptura de algún nivel tectónico, ¿ya? Que haya hecho que se haya drenado. Como que alguien le sacó el tapón a la laguna. Ahora, es cierto que estos investigadores, Valdés y García, plantean otro punto que es interesante, que hay que mencionarlo. Ellos hablan de un muro de agua. Ellos dicen que en tiempos normales de afluencia de agua a través de los esteros hacia la laguna, se ejerce una presión que impide que drene, que salga agua de la laguna. Porque por la conformación del relieve de la laguna, hay una tendencia a que salga el agua. Y al haber una cantidad de, imagínense una manguera a presión que entra a la laguna, impide que salga agua. Y cuando deja de fluir esa agua que entra, entonces la presión de centrífuga de la masa del agua es a salir, ¿ya? Eso lo dicen ellos también, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante aquí a mi juicio? La laguna Culeo es extraordinariamente importante para la región metropolitana y para la sexta región, porque es su entorno. Entonces, lo que haya pasado realmente con el desecamiento de la laguna Culeo va a ser relevante para conocer la dinámica climática, hídrica de todas estas dos regiones, ¿ya? Por tanto, sería extraordinariamente importante que hubiera una política quizás estatal, quizás interuniversitaria o quizás de una universidad que haga un estudio sistemático de todos los factores que puedan estar produciendo este desecamiento. Y no solamente como García y Valdés, que sacaron conclusiones generales en base a un aspecto que es el desvío de las aguas, ¿ya? Y cargando la mata en los productores frutícolas y en los habitantes de las parcelas de agrado, cuando no se ha estudiado el conjunto de los factores que realmente influyen en este caso. ¿Cuándo fue la última vez que hubo agua ahí, Pedro? ¿Cuándo fue el último año que se veía algo de agua? Se notaba que se estaba secando, pero todavía se lograba ver agua. Entre 3 y 5 años, porque cada vez se veía menos. Va disminuyendo. O sea, hace 5 años atrás había agua, el 2017 todavía quedaba agua. Sí. Sí, yo veía, estaba, no sé si el señor director me puede poner el mensaje que puso de Leonel, creo que se llamaba el joven. Sí, Leonel. Porque para no descartar, porque esta inquietud está muy presente en la gente con respecto a la intervención que hacen las grandes empresas, ¿cierto? Para regadío y qué sé yo. ¿Usted está descartando que esto influya en mayormente en que esté seca
la laguna? No, sí, antes de darle el pase a Rodolfo, yo no descarto ningún factor, ninguno. Lo que yo clamo a los cielos es que se haga, por la importancia que esto tiene, un estudio multidisciplinario de los distintos factores que están influyendo. Eso es lo que pido. Yo quería agregar, Gracias, señor director. Gracias, don Pedro. yo Dime, quería Rodolfo. agregar que hay otro estudio previo que realizó la Universidad de Chile que concluyó que el secamiento de la laguna se debía a la sequía. Y no estamos hablando de un estudio aficionado, sino que de profesionales. Entonces, esto refuerza la idea de Pedro en el sentido de que hay que entrar en un debate a nivel de estudios, a nivel académico. Porque de lo contrario, sin estos estudios, vamos a caer en un debate político. Porque no olvidemos, y no quiero desviarme del tema, no olvidemos que la laguna no tenía acceso público, como lo tiene una playa. Y eso sin duda es una herida por el cual mucha gente reclama. Entonces se preguntan si supuestamente pudiéramos recuperar la laguna, ¿para qué la recuperaríamos? ¿Para que los parceleros vivan cómodamente en sus jardines muy bien regados? Entonces ahí se vislumbra una acción política distinta que apuntaría, por ejemplo, estoy inventando, no estoy dando ninguna idea por si acaso, esa idea política apuntaría a que hay que confiscar todos los terrenos que rodean la laguna para transformarla en un lugar público como es el Salto del Laja, por ejemplo. Entonces, si nosotros no apuramos los estudios técnicos, vamos a caer en un debate político que tiene otras intenciones, donde está en juego la propiedad privada y otras cosas. Pero de todas maneras va a ser un problema político, más allá de si sea partidario o no, es un problema político porque también tiene que ver, si fueran razones expresamente naturales, tiene que ver con el cambio climático. Y obvio que hay que tomar medidas, porque yo me imagino que una laguna, así me imagino de lo que aprendí en geografía en el colegio, que una laguna produce a su alrededor un microclima por la evaporación del agua, por el reunir esta concentración del acuífero. Me imagino que hay una fauna, una flora que es específica del lugar, y yo creo que eso también es importante más allá de las propiedades privadas, de si pueden ser visitados, si se roban el agua o no se roban el agua, porque eso es el equilibrio de los sistemas. Sí, eso es importante, ¿eh? Porque fuera de la perspectiva científica, que era un poco la que estábamos discutiendo recién, hay otros puntos de vista, hay otras perspectivas. Una de ellas, que también tiene una base científica, obviamente, es la ecológica. La laguna de Culeo forma un ecosistema, no un ecosistema cerrado, sino que está conectado con todos los cordones de cerro, de montaña, que están alrededor y que forman como una herradura, ¿ya? Y que por el lado sur son los altos de Cantillana, que es un cordón de cerro extremadamente importante que ha sido reconocido mundialmente como una reserva de la biosfera y que en virtud de un acuerdo público-privado un poco amplio, porque entre la UNESCO, el Estado de Chile, CONAF, y los propietarios de los fondos que están en el Alto de Cantillana, se hizo un convenio para la protección de ese ecosistema que está muy relacionado con la laguna, ¿ya? En Alto de Cantillana, en donde hay especies animales y vegetales que son propias de esa zona, ¿ya? Y eso ha funcionado dentro de lo que corresponde a los propietarios de tierra, a CONAF y a la UNESCO bastante bien. Lo que no ha funcionado bien es porque igual se mete gente y causa algunas tropelías, pero bueno, gente que se escapa de los controles. Bueno, eso
por el lado de la ecología. Después, por el lado, llamémoslo paisajístico, que tiene una incidencia en el turismo, claro, o en el turismo en el sentido de cualquier persona que vaya para allá. Claro, la laguna con su caudal de agua Sí. normal es una belleza, es algo hermoso, es un deleite mirarlo y contemplarlo y pasear y bañarse y todo. Pero hay otro punto de vista que es el de los lugareños. Si tú le preguntas a un lugareño, bueno, podrán haber muchas opiniones, pero si le preguntas a muchos lugareños, muchos están felices que no haya esa agua en la laguna. ¿Por qué? Porque el agua de la laguna significaba lanchas con motor, significaba evacuación de fecal y de basura a la laguna, ¿ya? Ruido, contaminación en general. Ruido, congestión, qué sé yo, en los caminos, que son pocos es uno el camino de acceso nomás, ¿ya? Entonces, claro, quizás uno podría decir una mirada un poco estrecha y egoísta, pero es comprensible porque ellos viven ahí, ¿no es cierto? Y están sometidos estuvieron sometidos a ese estrés, ¿ya? Claro. Ahora, esa gente que practicaba los deportes náuticos empezó a flaquear el agua de la laguna y se mandaron cambiar al tiro a rapel. Y todos esos que ensuciaron el agua de Aculeo ahora están en rapel, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, todo esto tiene sus bemoles, ¿ya? Tiene sus Pero de ahí nace la pregunta también, me nace en el sentido de que, ¿cuál es la verdadera importancia de la laguna de Aculeo? Porque no, como centro recreativo no creo que sea tan importante, porque pueden haber otros. Ahora, con respecto a lo que se hablaba, con respecto a los consumos de agua, ¿cierto? Para piscina, qué sé yo, según la DGA, estaba viendo el estudio que se hizo el año 2016, ¿ah? El consumo domiciliario de todo el agua del país es un 8%, o sea, es bajísimo. Por lo tanto, el consumo que haya de los habitantes de ahí, de Paine, alrededor de la laguna de Aculeo, no creo que sea mayor. Y por eso pregunto yo, ¿cuál es la importancia real de la laguna de Aculeo? La importancia es fundamentalmente ecológica, en el sentido de que este sistema natural del entorno, los cerros y la laguna, es como un pulmón de aire fresco para la región metropolitana. Hay una afluencia muy importante de los vientos que vienen del suroeste, vientos marítimos, y que llegan muy fuertemente a Aculeo. ¿Ah? Es un sector muy receptivo. Eso quiere decir introducción de la humedad, y eso repercute en todo el entorno macro regional, o sea, lo que viene a ser región metropolitana y sexta región, ¿ya? Porque no hay que olvidar, esto en lo alto de Cantillana, el lado sur pertenece a la región de O'Higgins, a la sexta región, y el lado norte a la metropolitana, ¿ya? Yo lo veo por ahí, o sea, ese es un impacto climático importante para la región, es una bomba de humedad que hay. Ya. Y no hay cultivos de palta ahí, por si acaso, en los alrededores, que han estado tan denostados las pobres paltas. Bueno, bajaron de precio también. Por los derechos de aprovechamiento de agua. Don Manuel, 150 litros de agua diario consume un palto. Sí, yo tengo los míos secos, por si acaso. Yo tengo los míos secos. Chao palto. No hablemos tanto en contra del palto, si es muy rica la palta, pero ahí en Aculeo no es la producción principal. Claro, tendrá alguien por ahí, tendrá un palto.
Bien. Ahora, yo quisiera preguntar, porque no sé cómo opera la comparación de estudios académicos. La Universidad de Chile irá a defender su conclusión, que es distinta a la de estos estudiosos que recién emitieron un informe. ¿Existe ese tipo de contraposición de informes que son opuestos en las conclusiones? ¿Qué opinas tú de eso? Mira, Ha habido en el plano académico discusión, claro que sí. Esto me trae de recuerdo cuando se hacen exámenes forenses por distintas partes y llegan peritos y al final terminan yéndose las muestras fuera del país para que puedan dar una conclusión en la que todos estén de acuerdo. Porque yo sí he escuchado versiones distintas de la laguna de Aculeo, que sí, que son los agricultores, que no, que es la demanda, que el mal uso que ha hecho la gente del agua, incluido esto de alguna manera desastres que se han ido causando con el verter agua servida, basura, el aceite que deben tirar los motores, etcétera. Y así suma y sigue versiones, pero yo creo que es muy importante, y esto como premisa general, de que en estas cosas existan las verdades, porque van a ser antecedentes que nos van a servir para otros fenómenos. Mañana, no sé, va a haber otra laguna. Es lo que estaba pasando con los humedales. Afortunadamente se dictó la ley para la defensa de los humedales, que la gente los miraba muy a huevo y que son grandes colaboradores de sectores ecológicamente, de hábitat ecológico para distintas especies y que también influyen en el clima. Entonces, también tenemos que mirar a la Tierra como al planeta como un organismo vivo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Preguntaba Jaime, de que exista la laguna de Aculeo. Es que por algo existe, ¿ah? Que debe tener su razón de ser en todo el ámbito de influencia. Pero es cierto, debiéramos contar con, bueno, los recursos que se ponen económicos también en los estudios científicos son re poco, entonces quizás, salvo que alguien encargue así un estudio que tenga todas las profundidades, que vea todas las aristas, tanto geológico, hidrológico, climático, es importante que sepamos la verdad de por qué ocurren las cosas, porque si no van a seguir ocurriendo. Sí, yo quisiera agregar otro matiz de esto y llevar nuevamente a primer plano la responsabilidad de las personas. Porque en el fondo esto representa un nivel insuficiente de civilización. Y nosotros debiéramos hacer un pueblo, un país o una región más civilizada. Y resulta que aquí constatamos que estos niveles de salvajismo, yo hablo así para exagerar un poco, parten con el lugareño que hace un pozo y no lo declara, con la empresa que hace un pozo y yo supongo que lo declara, pero sigue una serie de autoridades que no cumplen con su rol, hasta el punto que hoy día yo creo que no hay un catastro de pozos y es muy difícil dimensionar. Claro, lo más concreto que tenemos es que hay 20 hectáreas sembradas con palto, ¿no? Aquí en Paine no hay, pero tenemos a la vista eso. Y obviamente uno dice, claro, la culpa es de esos frutales, pero no manejamos las proporciones, ¿no? Es que la información oficial no sirve porque, tal como tú señalas, siempre hay evasiones que no van a dar una muestra certera de la realidad. Entonces, si nosotros seguimos culpando o responsabilizando a los demás de esto y no asumimos nuestro rol en este y en otros aspectos de la vida, no vamos a avanzar nunca. Yo quería complementar algo, ya no específicamente relacionado con el agua, pero sí con Aculeo. Porque Aculeo no es solamente importante por sus aspectos que hemos comentado aquí, ecológicos, hidrológicos,
sino que también Aculeo es un tesoro cultural, ¿ya? En Aculeo se han conservado formas tradicionales del Chile profundo, del Chile tradicional, ¿ya? Es un foco de conservación y de desarrollo de la poesía popular, de los poetas populares, del canto a lo divino, del canto a lo humano, de las payas, de el guitarroneo con el guitarrón chileno, ¿ya? Es un tesoro que ha sido algo explorado, ¿ya? Pero que se conserva vivo, no es una pieza de museo. En la Cruz de Mayo es algo vivamente sentido por el lugareño tradicional de Aculeo. Y se forman en algunos momentos del año, en mayo y en algunas otras festividades, ruedas de cantores que duran toda la noche y a veces más, ¿ya? Y en eso se combina una devoción popular muy intensa con un sentido de identificación con la tradición, con la continuidad cultural de Chile como nación, que es sumamente importante, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de Aculeo, no solamente relacionémoslo con los problemas, sean físicos, sean económicos, sean del comportamiento humano, sino que también con esta parte rica que conserva y que sigue desarrollando. Eso daría para un programa, ¿eh? Así es. Oye, Las tradiciones chilenas. y afortunadamente los cantores no es agua precisamente lo que beben, así que están pero muy salvados porque tenemos una zona rodeada de viñas por acá. Así Así es, es, pues. po. Y del Y bueno. vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Vamos a tener que Ya hacer me- algo, ya ¿eh? me Y dio vamos a fe. tener que celebrar también. Oye, ha sido pero Es- muy, muy grato haber conversado esta noche con ustedes. Ha llegado la hora, ya estamos un poquito pasados con el horario de despedirnos y quiero saber si ¿quién quiere comenzar con las palabras al cierre? No sé si don Pedro o Rodolfo. Sí, yo quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes e indirectamente con todo el público auditor o televidente, no sé cómo se dirá para este medio de Facebook, Internauta. internautico, ¿ya? Y perdónenme una pequeña digresión personal. Al comenzar el programa, un auditor me mandó un mensaje. Yo no lo veo hace como 30 años. Pato Guerra de Viña, saludos.